Hola para todos, hoy vamos a hablar sobre Tomadoni, Claudia y Romero, Gessi, Carlos. Vamos a hablar sobre la complejidad y materialidad, resignificación y planificación del espacio público. Y también vamos a hablar sobre gestión y medio ambiente. Hoy estamos mi compañerita Geraldine Casquete Valencia y mi persona Diana Murillo del grupo 22. Antes de que comencemos a explicar sobre esto, ¿qué importancia le hemos dado al espacio público? ¿Cómo lo tratamos o cómo nos sentimos en él, en nuestro entorno? Vamos a hablar un poco sobre este. Tenemos que básicamente en este texto se habla de las diferentes cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de planear un espacio urbano, ya sea porque en la actualidad existen diferentes desigualdades sobre el desarrollo de los ambientes urbanos. Entonces, esto se puede dar ya sea por falta de presupuesto o otras cuestiones. Entonces, lo que trata esa lectura es recoger diferentes aspectos en base al espacio urbano, de modo que se pueda describir cómo operan estos lugares, con el fin pues de no tratarlos de encasillarlos en un solo modelo. Entonces, esto se debe y pues el fin de esto es para que estos espacios se adapten mejor a los individuos que conviven en él. También tenemos que a medida que se va desarrollando la lectura, se van repitiendo unos conceptos claves que se ven a lo largo del texto y que son lo que es la complejidad, la materialidad y la inmaterialidad. Iremos viéndolos cada uno, así que en este momento nos vamos a centrar en lo que es la complejidad. Entonces, se dice que la complejidad aplicada en sistemas urbanos está mayormente ligada a una mezcla de elementos que a su vez interactúan entre sí. Estos generan conexiones uno con el otro para así adquirir más valor. Todo esto pues con el fin de que los espacios urbanos sean aún más atractivos y estén mejor adaptados a las actividades humanas y a ese proceso de apropiación. Pero pues para entrar en el concepto de apropiación de los espacios como tal, es importante mencionar estos dos aspectos que van ligados a la complejidad, que sería la materialidad y la inmaterialidad. Pues como generalmente los espacios urbanos son visualizados más que todo por sus cualidades físicas, pero pues los ambientes urbanos van cambiando a través que pasa el tiempo. Todo esto es debido al proceso de apropiación humana. La complejidad material se vería reflejada en el deterioro del espacio físico. Esto es, por ejemplo, el uso del suelo, los baches, los huequitos, cuando se desprenden las baldosas y así. Entonces, esa materialidad de esos espacios estaría aumentando a medida de que estos se van incorporando a las actividades humanas, cambiando su morfología base. Con lo anterior, pues se puede decir que el proceso de complejización como tal no es uniforme y pues va cambiando a través del tiempo. Este proceso de complejización pues también va ligado a otros factores que serían como la densidad de la población, el uso del suelo, el nivel de recursos que tengan las personas que normalmente acceden a estos lugares, el estilo de vida de la zona, la economía general o las leyes de ordenamiento urbano que estén en ese momento vigentes. Por otro lado, tenemos la complejidad inmaterial. Esta mayormente tiene que ver con el valor que adquiere un espacio para la comunidad, que le hace sentir, que le recuerda que se ha hecho ahí, es decir, que hay lugares y objetos que adquieren un valor simbólico, afectivo, que identifican a individuos o a un colectivo. Estos pues pueden ser puntos de referencia
o sitios donde la población ha organizado celebraciones, manifestaciones, etc. Entonces tenemos que la inmaterialidad también se mide a través de qué tan central es algún espacio y cuál es la percepción que se tiene de ellos. Por ejemplo, podría ser qué olor tiene, qué se puede oír ahí, la sensación de seguridad y qué amplio es ese espacio. Entonces, para explicar mejor lo que acabo de decir anteriormente, tengo estas imágenes de Puerto Rellena, todas tomadas en diferentes puntos cronológicos que no están muy alejados entre sí, semanas, meses, en donde podemos ver el principio de complejidad que está inmerso en el hecho de cómo ha cambiado el mismo espacio al pasar del tiempo, que al principio simplemente era una calle despejada que tenía su respectivo separador y en el separador habían árboles, la cebra, normal, ¿ok? Pero pues por diferentes aspectos sociales, hablando de la manifestación y de todo lo que sucedió en ese lugar, este espacio fue cambiando en función de las actividades humanas que ahí se presentaron. En ese aspecto se puede identificar la materialidad hablando de la percepción física que actualmente tiene el espacio. O sea, que antes había simplemente estaba el separador, los árboles, asfalto y que ahora actualmente hay unas casetas y un monumento. Entonces, por otro lado, la materialidad se encuentra reflejada por el qué significa este espacio para la comunidad. Tenemos que este espacio pues ahora representa la lucha, la resistencia de un pueblo que hacía un tire y afloje con un gobierno opresor. Tenemos que este espacio ahora representa un sentir de un pueblo que se unió para llegar a un objetivo general. Ahora también representa un lugar de conmemoramiento para las personas pues que ya no están y es por eso que este lugar pues ya no se conoce como anteriormente que era Puerto Rellena, sino que cambió su nombre a Puerto Resistencia. Después de esa explicación, entramos a otros conceptos que van inmersos en los anteriores, que sería el lugar, el hábitat y el espacio. Empecemos por cada uno, en donde dice que el concepto de lugar, primero que todo se define pues como un espacio que es real o imaginario donde se sitúa algo. Y dentro de ese espacio público se representa como si fuera una totalidad en continuo cambio. Esta idea va más allá y se refiere a identificar las huellas de la cotidianidad y el rastro que deja esta dentro del espacio mismo. Es por ello que el autor considera que el lugar es como una categoría analítica, es decir, como un recurso que está basado en el conocimiento por medio de las creencias, la percepción, la memoria o el testimonio, pues para concebir al espacio público como una totalidad. También tenemos que se refiere al lugar como un espacio físico que está cargado de experiencias ahí vividas y que tienen un sentido para uno mismo. O sea que el lugar existe y se construye en base a las vivencias y experiencias que suceden en el mismo y que al ser diarias aportan sentido a ese lugar. También se define pues como un espacio donde se organizan diferentes componentes del espacio urbano, llamados más bien hábitats. Es por ello que la vivencia dentro del espacio público se podría interpretar como si fuera una declaración de existencia. Esto
tiene que ver más con las características que va adquiriendo un lugar dependiendo de las prácticas cotidianas que ahí se vayan generando. De esta manera, se van desprendiendo el concepto de hábitat. Básicamente, sería el modo en que se manifiestan estas prácticas cotidianas y la interacción que se tiene con los objetos y espacios dentro del mismo. Un ejemplo sería de esto, pues los grafitis y otras formaciones producto de cambios políticos, sociales y económicos. Es por ello que el espacio público se puede consolidar como si fuera una red de lugares en continua interacción. Pero pues para que esa interacción pueda darse, se necesita también una estabilidad espacio-tiempo. Esto pues es porque los lugares adquieren su significado a través de la repetición de las prácticas en ese mismo espacio. Además de la coexistencia que se tiene en algún momento con otros seres. Entonces, teniendo en cuenta eso, estos lugares serían como una interpretación de la realidad de una cultura que queda marcada y arraigada en ellos mismos. Yo voy a hablar un poco sobre la materialidad, resignificación y planificación del espacio público. Es muy importante saber qué quiere para proyectar hacia dónde va. Algo que no se debe pasar por alto es que se debe reconocer la materialidad en sus diversas dimensiones, la significación de los objetos y los objetivos que participan en la configuración de su espacio urbano. También vamos a hablar un poco sobre la inmaterialidad de los procesos de producción y consumo del espacio público. El espacio público se compone de lugares materiales e inmateriales que hacen a la producción, diseño y planificación de los mismos. Esos lugares deben de ser tenidos en cuenta porque representan identidades, símbolos, memorias, otros tipos y otras personas. En la planificación urbana es necesario pensar esos lugares e incorporarlos como parte inherente del espacio público. No se los puede ignorar, cambiar o tocar sin prever el daño que se puede ocasionar con su no consideración. Los lugares son espacios para vivirlos y cuidarlos claramente porque representan símbolos y memorias que hacen la identidad colectiva del cual surgen. El espacio público como suma de lugares materiales e inmateriales, de lugares preexistentes, de lugares con construcción y de los nuevos lugares, es una polifacética del cruce de territorialidades individuales de los agentes de su juego de apropiación y de las ciudades a través del tiempo y pues asimismo a modo de ejemplo está un árbol, un banco de la plaza, una casa, sus objetos que definen un lugar y la consideración de su conjunto en torno a una historia. Es lo que les atribuye su importancia y pues existencia como lugar dentro de un espacio público. Claramente lo que había mencionado anteriormente del espacio público trae grandes impactos. Entonces, ¿por qué son tan importantes cada uno de estos lugares o incluso cada objeto o cada árbol en determinado espacio? Los espacios públicos bien diseñados y administrados son un activo fundamental para una ciudad y tienen un impacto bastante positivo en su economía. Por esta razón, la inversión de estos espacios contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de las personas, de los habitantes. Reduce el impacto del cambio climático, anima a las personas a caminar o a usar la bicicleta, aumenta la seguridad y disminuye el temor a la delincuencia. Podemos dar un ejemplo con el volumen de negocios en una calle comercial de Londres se incrementó entre el 5 y un 15% después de la inversión en un espacio público cercano. Imagínense la importancia de este. De igual forma,
un aumento de 1% en zonas verdes ha dado lugar a un incremento de entre el 0.3 y el 0.5% del precio promedio de la vivienda, pues este garantiza mejor seguridad para los ciudadanos. Y no solo eso, sino también el espacio público induce la mejora del valor de la propiedad privada. La dotación del espacio público garantiza la accesibilidad a las parcelas y edificaciones y facilita la movilidad. El espacio público donde se localizan las redes de servicio básico, incluyendo drenaje, alcantarillado, tubería de abastecimiento de agua y postes de electricidad. Sin el espacio público, ¿qué sería la propiedad privada? Esta perdería su valor, sería imposible instalar nuevas infraestructuras tales como redes de comunicación, con lo que la propiedad privada perdería su valor. Un espacio público insuficiente debilita el interés por parte de inversores privados, pues claramente la importancia del espacio público es una gran parte que debe a la propiedad privada y que le da a su valor. Pues con la ayuda del espacio público se pueden organizar mejores valores para los espacios privados. Quizás un ejemplo permita explicar la importancia de estos lugares para pensar formas alternativas de planificación en los espacios públicos. Espacios que adquieren nuevas funciones y formas a partir no solo de un uso innovador, sino también de su valorización como espacio de memoria. Algo que encontré mientras investigaba fue que la agrupación Hijo de Desaparecidos en Córdoba ha comenzado una acción denominada Los Árboles de la Vida. Pues explicando mejor esto. A través de ella, en diferentes esquinas, en diferentes ciudades de provincia, se plantan árboles en los lugares donde fueron vistos por última vez o secuestrados, o tal vez asesinados padres o abuelos, que en la década del 70 fueron abatidos por la dictadura militar en Argentina. Estos árboles simbolizan la inmaterialidad de los que ya no están físicamente, por lo que ahora cobran materialidad a través de un árbol que les da vida. Nos permitimos afirmar en este sentido que los árboles son una celebración de la vida. Esta acción de uno de los colectivos sociales de la historia reciente de Argentina quiere cambiar una historia de muerte por una historia de vida. Es una forma de demostrar que los que no están físicamente están en la memoria de los que vivimos, percibimos y concebimos ese espacio. En este caso, un espacio público de nuevo signo, un espacio de memoria. Así el espacio público como lugar de expresión de la memoria, de la inmaterial, cobra nueva materialidad, pues la historia de gente que fue descuidada por muchos, ahora debe ser cuidada por todos. Por tanto, esta agrupación que acabo de mencionar es un acrónimo de Hijos para la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Es una organización de derechos humanos de Argentina fundada en 1994 y con filiales en diversas provincias argentinas. El espacio público es un bien colectivo. Los muertos no están en el olvido o en un cementerio en tumbas sin flores. Los muertos desaparecidos están en un espacio que es habitado continuamente por muchos agentes que en su devenir tendrán
presente una historia que no quieren ni se puede olvidar claramente. Esto es muy importante y aunque no conocía esto, que daban tanta importancia al espacio público, aunque yo creo que yo la daba, yo creo que todos aquí dábamos la importancia al espacio público, pero de una forma inconsciente. Algunos de forma consciente, pero muchos de forma inconsciente. Y vemos que la importancia del espacio público es parte de nosotros y que nosotros mismos también debemos de cuidarla para que nos sentamos seguros entre nosotros y al salir que nos da más libertad de ir a montar una bicicleta, de hacer ejercicio, de ir a jugar con nuestros amigos, de tener más recursos para nosotros mismos o de hacer una forma de sentimiento, como lo acabo de mencionar, como esta investigación que habla sobre un árbol plantado en lugares en que fueron secuestradas o asesinadas personas. Resignificación del espacio público. Causa una tendencia global o consecuencia de acciones descontextualizadas. Cada vez con mayor velocidad, las transformaciones urbanas presentan nuevas realidades. De esta manera pueden advertirse una resignificación de muchos espacios de la ciudad. Espacios que han encontrado nuevas definiciones, otros usos, otros valores. Una cuestión que recientemente ha despertado gran interés de los estudios urbanos son Laurelli y Tomadoni en el 2014. Ha sido una identificación de cuánto pueden atribuirse estos cambios de los movimientos globales, surgidos en la evolución de las técnicas y de la producción de nuevas formas urbanas en prácticamente todos los territorios del planeta. Y cuanto a los factores locales, mediante la acción propia de cada cultura. En prácticamente todas las ciudades se perciben en mayor o menor medida procesos de cambio que han adoptado rumbos muy similares, lo cual permite suponer que hay una tendencia global de transformación. Por otro lado, en el ámbito local son determinantes las formas de legislar, concebir y actuar sobre el espacio urbano, en el rumbo que han adoptado dichos procesos. Por ello, deben reconocerse que las acciones de orden global o extralocal se encuentran en permanente diálogo con las acciones locales y en definitiva unas y otras influyen entre sí, permitiéndose actuar, generar sus actos necesarios y obtener sus propios beneficios. En un contexto general donde la convivencia con fuerza de un orden mayor son constantes y crecientes, resulta entonces imprescindible comenzar a reconocer la influencia de estas fuerzas en el ámbito local y pensar acciones que permitan que los flujos económicos percolen en el territorio sin afectar la esencia de la cultura local y sus formas de apropiación.